En Mateo capítulo 5, del 13 al 16, leemos las siguientes palabras. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A esta porción yo le titulé El camino de la influencia. El camino de la influencia. Quiere decir que Dios nos ha dado el poder para influenciar, para poder hacer que la gente cambie sus maneras de pensar y de actuar y busquen a Dios. Así como un día nosotros lo hicimos, el Señor nos está declarando quiénes somos y cuál es nuestra posición precisamente delante del mundo. También encontramos este poder de influencia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, 20 y 21. Lucas 13, 20 y 21 dice, vamos a leer desde el 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahí hay 3 elementos que el Señor nos está dando como ejemplo de lo que podemos hacer nosotros, o de lo más bien dicho, de la comisión que Dios nos dio a nosotros, de cuál debe de ser nuestro papel como miembros de su cuerpo, como miembros de su iglesia. Hoy, precisamente, tenemos bautismos a las 4 de la tarde. Hoy vamos a recibir formalmente y oficialmente a más de 100 hermanos que se van a bautizar en esta mañana. Y es motivo de darle la gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Precisamente cuando nosotros creemos en Cristo y nos bautizamos, formamos parte de la iglesia. Hechos 2, del versículo 36, del versículo 36 hasta el 42 y después versículo 47. Hechos 2, 36 al 42. Y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús,
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos entonces aquí un punto clave. En el versículo 41 acabamos de leer: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta inmediata que nace es: ¿a dónde se añadieron aquellos que recibieron su palabra? ¿A dónde se añadieron? Vamos a que la misma Biblia nos responda. Versículo 47 del mismo capítulo 2 de Hechos dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, vuelvo a hacer la conexión. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quiere decir que ahí hay una claridad meridiana. Cuando decimos claridad meridiana, quiere decir que es una claridad como la de las 12 del día, cuando el sol está en su mero punto, cenit vertical, iluminando, que no crea ninguna sombra en ese momento, en ese instante. Una claridad total, donde nos está diciendo que aquellos que escuchan la palabra de Dios, aquellos que oyen el consejo de Dios para sus vidas y lo reciben en su corazón, la palabra dice que aquellos eran salvos, que eran salvos, y al ser salvos eran añadidos a la iglesia. ¿Por qué había pasado? El pueblo de Israel estaban allí en Jerusalén, y el Señor Jesucristo ya había resucitado, acababa de ascender a los cielos, y les había dicho a los discípulos: váyanse a Jerusalén, allá al aposento alto, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y los envió para que esperaran la venida del Espíritu Santo, que les iba a dar poder. Y entonces vemos que ellos fueron y estaban ahí en el aposento alto, y cuando llegó el día en que el Señor Jesucristo envía al Espíritu Santo, ese día dice que estaban reunidos y que hubo un estruendo fuerte, como un viento recio, y que hubo un temblor de cuando llegó el Espíritu Santo sobre aquellos primeros
creyentes en Cristo que estaban reunidos. Dice que llegó allí la manifestación y el Espíritu Santo cayó sobre cada uno de ellos y se vieron como lenguas de fuego, como un fuego parado en la cabeza de cada uno de ellos. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, dice, a hablar en lenguas y hubo una llenura, un fuego en su interior, una alegría, un gozo, vino una comprensión completa y total de lo que Jesucristo había hecho. La salvación, la experiencia de la comunión íntima con Dios. Dios venía a morar al corazón de los seres humanos. No nada más para darnos el gozo, para darnos la paz, sino para investirlos, como había dicho el Señor Jesús, de poder y autoridad. Por eso cuando Él, antes de irse, les dijo, pero ya habiendo resucitado, les dijo, todo poder y toda autoridad me es dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces Él estaba declarando inmediatamente ahí lo que Él estaba haciendo con los discípulos aquel día de Pentecostés que se conoce cuando llegó el Espíritu Santo sobre aquellas personas. Y dice que entonces la gente, cuando oyó aquel estruendo, la gente que estaba en Jerusalén, que había de todas las nacionalidades, porque era una de las fiestas más grandes en Israel, dice que se juntaron junto a aquel edificio y empezaron a estar allí. Y ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces ellos salieron del aposento alto y nos dice la escritura que acabamos de leer en el capítulo 2 de Hechos, que Pedro les empezó a hablar y les habló de la resurrección de Jesucristo. Les habló de que lo habían crucificado y de que ellos habían participado en aquella crucifixión, porque muchos de ellos habían estado diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. De tal manera que Él les aclara y les dice, pues sepa pues ciertísimamente, dice Pedro, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto se entristecieron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A partir de ese momento, ya no iba a ser una circunstancia separada. Por primera vez había llegado el Espíritu Santo como un bautismo especial para aquellos que habían estado con Cristo, que habían creído en Cristo, pero no tenían la presencia del Espíritu porque Jesucristo había estado con ellos. Entonces Él estaba con ellos. Cuando Él se va, entonces Él envía al Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. Pero a partir de ese momento, Pedro hace una declaración gloriosa. Dice, arrepiéntanse, crean en Jesucristo, como lo que es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre, el que salva, el que perdona los pecados. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando una persona, un individuo, a partir de ese tiempo, de esa fecha, de ese día, de ahora en adelante, todas las personas que se arrepienten de sus pecados, que reconocen que han estado separados de Dios por su pecado, que van camino a la muerte eterna, y se oye terrible, al infierno, van camino al infierno, pero se arrepienten de sus pecados, dice que Dios les perdona sus pecados por la fe que están depositando en Cristo, que murió en la cruz y que derramó su sangre para que nuestros pecados fueran limpiados y perdonada toda nuestra maldad. De tal manera que la gente, cuando oían la palabra de Dios, creían la palabra de Dios y entonces abrían su corazón y recibían a Jesucristo como su Salvador,
La promesa fue en ese momento: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ese momento, los creyentes tenían ya la presencia del Espíritu Santo en una forma permanente sobre sus vidas. Ya todo creyente a partir de ese momento, y nos podemos decir, entonces nosotros, los creyentes de ahora del 2017, que hemos recibido al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra de respuesta es sí. Sí, todo creyente en Cristo tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y eso nos ubica en una posición gloriosa, que era esta. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí entre nosotros, Él vino como una persona humana. Dice la Sagrada Escritura que Él dejó su gloria y que Él se despojó a sí mismo de su esencia de ser Dios para encerrarse en un cuerpo humano sin dejar de ser Dios, porque Él era Dios, pero se despojaba de eso, de esa gloria, de ese poder, de eso que existía en la persona de la deidad en el cielo, para encerrarse en un cuerpo humano y venir a pagar el precio de nuestros pecados como un ser humano, subir a la cruz y morir en nuestro lugar y poder perdonarnos y salvarnos. Entonces, cuando Él estaba aquí, era un ser humano como tú y como yo. Él, durante todo el tiempo que estuvo viviendo, trabajando, comiendo, sufriendo todas las tristezas, las angustias de una familia, de sus hermanos que tenía, bueno, medios hermanos, porque eran hijos de José y de María. Y Él vivía en aquella familia, en aquel hogar, y Él era el mayor, era el primogénito de María. De tal manera que vemos que Él creció y se desarrolló como una persona, trabajando cada día, teniendo sus conocidos, sus amigos, todo vivía. Y de tal manera que Él experimentó los ataques de toda tentación durante 30 años. Ustedes tienen que pensar y ubicarse que el Señor Jesucristo, Él estuvo aquí, y cuando Él comienza su ministerio, lo comenzó con un acto de obediencia. Él dice en la Sagrada Escritura que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y predicaba Juan el Bautista: viene tras de mí uno que es mayor que yo, del cual dice: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es primero que yo, porque era antes de mí. Parecen palabras así difíciles de entender para muchas personas, pero cuando tú ya conoces el contexto y ves la circunstancia en la que sucedió, entonces dices: con razón Juan el Bautista decía, Él era primero que yo, porque era antes de mí. Jesucristo vino, el Hijo de Dios vino a tomar un cuerpo, pero el cuerpo no lo hacía el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios ya desde el primer tiempo, desde el antes de las cosas sucedieran. Por eso Juan el Bautista decía: Él es primero y antes que yo. De tal manera que cuando Él viene aquí al mundo, vino a tomar un cuerpo nada más para poder cumplir el precio de la muerte en la cruz. Pero seguimos viendo que Él va con Juan al río Jordán para ser bautizado. Juan le dice: vienes a mí cuando yo debo de ser bautizado por ti. Y ese Juan el Bautista, el que estaba bautizando, le dice al Señor, reconoce que Él era el Hijo de Dios, y le dice: yo debo de ser bautizado por ti. Jesucristo le contesta, le dice: deja Juan, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. De tal manera que Juan se somete a la autoridad de Jesús en ese momento,
Y él sabe que había que cumplir con todas las cosas que Dios había enseñado. Eso quería decir la palabra justicia en ese momento. Todo lo que Dios nos ha enseñado, así conviene que nosotros lo cumplamos. Entonces Jesús venía a someterse en obediencia a la palabra de su Padre eterno. De tal manera que Él viene, se bautiza y cuando sale del agua, dice que se abrieron los cielos. Al abrirse los cielos, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Entonces ya una voz del mismo Dios se hizo escuchar. Y dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre su hombro. Juan había recibido aquella revelación: al que veas que el Espíritu Santo desciende sobre de él, ese es. Entonces Juan ya pudo entender. Entonces eso pasó cuando él fue bautizado, y cuando salió del agua vino aquella manifestación gloriosa. A partir de ese momento el Espíritu Santo vino a la persona humana de Jesús. En ese momento ya era no nada más un hombre como tú y como yo, sino que era ese hombre, pero con la presencia del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo estaba en él. Entonces él, a partir de ese momento, va y sufre la tentación de los 40 días de ayuno que hizo, y él regresa, dice la Biblia, con el poder y la autoridad del Espíritu Santo, y empezó a hacer milagros. A partir de ese momento es cuando el Señor Jesucristo empezó a hacer milagros. No porque Él era Jesús el hombre, sino porque el Espíritu Santo ya estaba en Él. Entonces ahí vemos como un proceso de la humanidad de Jesús, esa misma humanidad ahora con la presencia del Espíritu Santo en Él, y Él comenzó a predicar, a enseñar, a echar fuera demonios. Por eso la gente, cuando Él llegó a aquella sinagoga y decía: ¿qué nueva doctrina es esta? Que aún los demonios se le sujetan, porque nunca antes un ser humano en toda la historia de la humanidad, un ser humano había echado un demonio afuera. Esa fue la primera manifestación de que Jesucristo, ser humano, estaba con un poder y una autoridad que tenía en él, que era la presencia del Espíritu Santo de Dios en una persona. Y esto cambió toda la circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios quería, y ha sido su plan, que el hombre recupere todo el dominio del mundo que el diablo un día recibió de parte de Adán y de Eva, que les fue entregado por ellos, por haberse puesto de acuerdo. Ellos se pusieron de acuerdo con el diablo en un pensamiento: y seréis como Dios. Y le creyeron al diablo y estuvieron de acuerdo, y en ese momento ese acuerdo hizo que el pecado viniera, la caída viniera, la muerte pasara a todos los hombres, y los hombres perdimos el poder y la autoridad que Dios nos había dado. Por eso nunca un hombre había podido echar fuera a un demonio desde el día de Adán y Eva hasta el tiempo de Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos hoy que cuando Pedro predica en Jerusalén y les dice: arrepentíos y convertíos y recibiréis el don del Espíritu Santo, a partir de ahí comienza una nueva generación de seres humanos que ahora, al creer la palabra, oír el evangelio, la buena noticia de que Cristo salva, y recibimos a la persona de Cristo, el Espíritu Santo
viene a nuestras vidas porque Cristo trae al Espíritu Santo y lo coloca. Y a partir de ese momento, todos los creyentes en Cristo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, así como Jesucristo lo tuvo en él. Entonces, Jesucristo es el primogénito, es el primero en todas las cosas. Él fue el primer hombre que tuvo al Espíritu Santo en él totalmente. Y a partir de ese momento, Él forma a su iglesia, Él forma a su pueblo. Y su pueblo son personas humanas como Él, pero ahora con la presencia del Espíritu Santo. Y al tener al Espíritu Santo, ahora nosotros somos como Jesús. Fíjense, somos como Jesús, no somos Dios, pero somos seres humanos ungidos como el Señor Jesucristo para hacer la obra que Jesucristo inició en este mundo cuando Él estuvo entre nosotros. Vamos a Mateo, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Vamos a más fuerte, más fuerte. En Mateo capítulo 10, Dios les dio un avance de lo que iban a hacer ellos, o sea, nosotros. Dice, versículo 10, versículo 7, y yendo, dijo, predicad diciendo, ¿el qué? El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El otro día estaba yo escuchando y veía que la Biblia dice, y resucitad muertos. Y he escuchado que hay muchos creyentes, hijos de Dios, que han resucitado muertos, muertos físicamente, los han resucitado. El Señor Jesucristo fue la primicia. Él resucitó a Lázaro con 4 días de muerto. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a la vida a la hija de Jairo. Quiere decir que tenemos 3 evidencias de muertos físicos que el Señor Jesucristo resucitó. Y Él dijo que obras como las que Él hizo, nosotros las haríamos, pero aún mayores haríamos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo que en esta iglesia, y lo vuelvo a declarar, va a haber hermanos nuestros entre ustedes. Todos tenemos el poder, todos tenemos la autoridad, pero tenemos que tener la fe para creer que Dios va a levantar a algunos muertos, porque Él no levantó a todos los muertos. Él no levantó a todos los muertos, pero sí nos dice que sanó a todos los enfermos. Tengan atención. Entonces dice que nos da poder para resucitar muertos. Pero Él sanaba a todos los enfermos. Y cuando esta revelación vino a mi vida, dice, y resucitad muertos. Cuando tú le presentas el evangelio a una persona, el evangelio quiere decir la buena noticia de que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y nos viene a salvar ¿de qué? De la muerte eterna. Quiere decir
que todas las personas que no tienen a Jesucristo están muertos espiritualmente? ¿Van camino al infierno? ¿Están muertos? ¿Bien muertos? O sea que si no reciben a Jesucristo se van a ir porque están. Entonces, si tú le presentas el evangelio y él cree en Jesucristo, ¿qué estás haciendo? Resurrección de entre los muertos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Esto es la principal resurrección. La más importante de todas es que recuperes la vida perdida que tuviste, la perdiste por el pecado. Ahora el Señor nos resucita de entre los muertos y nos da vida eterna. La resurrección es una realidad en la vida de los creyentes. Ese poder y esa autoridad el Señor nos la ha dado al predicar su palabra y al ejercer la autoridad que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso dijo: impongan manos, porque estas señales seguirán a los que creen. Por eso dice: echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Muy bien. Entonces, esto que estamos viendo es precisamente porque los que se van a bautizar están entendiendo, y espero que, falta el siguiente culto, no sé cuántos estarán aquí de los que se van a bautizar, pero espero que Dios en este momento, el Espíritu Santo, está revelándonos lo que Él está haciendo en la vida de su iglesia y lo que está haciendo con todos aquellos que están creyendo en Él, que se están bautizando y que van a entrar a formar parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia es una iglesia vencedora, una iglesia que está en victoria, una iglesia que el Señor quiere que tú entiendas que formas parte de un cuerpo victorioso, porque somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Y yo quiero hacerte una pregunta: si Jesucristo venció a la muerte, si Jesucristo venció al diablo, si Jesucristo resucitó de entre los muertos y ahora vive y tiene las llaves del infierno, las llaves de la muerte en sus manos, de tal manera que Él está totalmente victorioso y Él es cabeza de la iglesia, ¿cómo es la iglesia entonces? Victoriosa y vencedora. ¿Saben qué sentí? Que como dice, ¿cómo es la iglesia? Victoriosa y vencedora. Sí, la iglesia. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que son la iglesia. Los que son una iglesia vencedora porque son el cuerpo de Cristo, pónganse de pie. Tomen asiento. Ahora quiero decirles que como iglesia, todos los que se van a bautizar van a formar parte de este cuerpo. Un cuerpo vencedor, un cuerpo victorioso. Pero la mentalidad, ¿de qué nos ha estado hablando Dios? De que nuestra alma no va a prosperar, que no vamos a ser prosperados en todas las cosas mientras no cambie nuestra mentalidad. Esto es parte de la prosperidad del alma. Esto que Dios nos enseña es parte de la prosperidad del alma. Y hoy Dios nos está diciendo precisamente esto, que si nosotros entendemos que somos una iglesia vencedora y victoriosa, porque Él es nuestra cabeza y Él está sentado a la diestra del Padre.
Él está victorioso, está en su resurrección, está en su completa personalidad. Ahora Dios perfecto en el cielo, con todos sus atributos y además con su cuerpo de hombre, identificándose con todos nosotros. Porque ahora nosotros estamos como cuando Él estaba en la tierra, físicamente hombres, pero con el Espíritu Santo en nosotros. Y si Él resucitó muertos, nosotros al predicar el Evangelio estamos resucitando muertos. Y algunos van a resucitar físicamente, pero los enfermos van a ser sanados y los demonios van a ser echados fuera. Estamos destinados a vencer. Estamos destinados para tener victoria. Ninguno de nosotros está destinado para vivir en derrota. Ninguno de nosotros está levantado para fracasar. Todos estamos llamados al triunfo y a la victoria. Por eso, cada conversión. ¿Algunos entienden lo que es conversión? Cuando hablamos de una persona que se convierte en cristiano, quiere decir que dejó de ser algo que antes no era. O era, si era una persona incrédula, ahora se convierte en un creyente. Si era una persona que no era salva, ahora se convirtió en una persona salva. Si antes era una persona que estaba muerta, ahora se convierte en una persona viva. Por eso hablamos de conversión, pero también lo hablamos en el sentido de que cambiamos de rumbo. 1, 2, 3, conversión a la derecha. Caminamos. Así le dicen a los niños, ¿no? Conversión a la izquierda, ¿cómo le hacen? Conversión quiere decir cambia de dirección. Cuando una persona está convertida, ha cambiado de dirección. Por eso utilicé esa frase y esa palabra, no esa frase. Cada conversión, cada persona que tú llevas a Jesucristo, cada persona a la que le presentas el Evangelio y aquella persona acepta a Jesús, cambió de muerte a vida, cambió de posición de ser hija del diablo a ser una hija de Dios. Aquella persona pasó de la condenación a la vida eterna. Entonces, esos cambios, cada persona que se convierte es una persona que tú le arrebatas al reino de Satanás. Es como quien dice, llegas, invades su reino y agarras a una persona y se la quitas. O sea, saqueamos como si fuéramos unos ladrones, pero no somos ladrones, sino que llegamos, invadimos y conquistamos, porque somos vencedores. Entonces tenemos un poder y una autoridad. El reino de los cielos es como la levadura. La levadura entra en un poquito de masa y aquello empieza a crecer, a crecer, a crecer. Hay dos términos que se usan en la palabra para la palabra levadura. Uno para el pecado, que el pecado que se mete tantito empieza a crecer. Pero también el Señor Jesucristo, lo acabamos de leer, que dijo que el reino de los cielos es como una porción de harina que se hace y es puesta un poco de levadura hasta que leuda, hasta que fermenta toda la masa. Quiere decir que los creyentes somos esa levadura que va a hacer expandir el reino de los cielos en este mundo. Y también dijo, en lo que acabamos de leer, que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Quiere decir que Dios nos está ubicando de tal manera que nosotros llegamos en el mundo de las tinieblas y irrumpimos. ¿La luz qué hace? ¿Cuál es la virtud de la luz? Destruir las tinieblas. Podrá estar muy densa la oscuridad, pero enciendes un cerillo o enciendes una lámpara o enciendes un foco y aquella oscuridad, por muy grande que sea el salón,
se acaba, se destruye. Por eso es que Dios nos ha llamado para que entendamos cuál es la posición que nosotros tenemos. Por cada conversión saqueamos el infierno. Por cada milagro destruimos las obras del diablo. Por cada milagro que sucede, se destruyen las obras del diablo. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine para deshacer las obras del diablo. ¿Alguien me podrá mencionar alguna obra del diablo? La mentira, la enfermedad, la posesión demoníaca, la opresión demoníaca. Cómo oprime a las personas, cómo las enferma, la pobreza, la miseria, la angustia, la desesperación, la ansiedad. Todas esas son obras del diablo, son enfermedades, y Dios nos mandó para sanar a los enfermos, para hacer que la obra del diablo sea cancelada en la vida de personas. El otro día orábamos. Un matrimonio joven se acercó a mí. Me dice: pastor, venían llorando. Tengo una mala noticia y quiero que ore por nosotros. Me dice el esposo, me dice: yo viví una vida lejos de Dios, drogas, lejos de Dios. Me casé con mi esposa, jovencitos. Dice, tenemos 3 hijos, 2 niñas y un bebé que traía como de 7, 8, como ya casi 9 meses, 10 meses. Y dice, y en mi vida que anduve haciendo lo malo, dice, contraje el SIDA. Dice, pues normalmente las personas no saben que lo tienen. Cuando ya se dan cuenta es porque ya empiezan los problemas. Dice, y yo nada más entendí eso y le dije, ¿y ella está enferma? O sea, la mamá que traía al niño. Me dijo, creemos que sí. Le dije, o sea que eso ya tiene más tiempo. Dijo, sí. Pero al estar teniendo relaciones sexuales, viene la contaminación a la mujer. Y cuando una mujer tiene SIDA, el niño que nace con SIDA. Yo en mi mente pensé, dije, él va a morir, ella va a morir, el niño va a morir. Si las niñas fueron concebidas antes, pues ellas no tienen nada. Pero si fueron hasta ella, pues alguna de ellas puede estar dañada. Y vino a mi mente, Jesucristo dijo, yo vine a deshacer las obras del diablo. Yo vine a deshacer las obras del diablo. Y fue cuando le dije, mira, voy a orar por tu esposa y por tu hijo, por su sanidad. De ti, yo sé que el Señor puede sanarte. Pero así se lo dije, y no sé ni por qué se lo dije. Voy a orar por ellos, por su sanidad, porque el Señor los protege. Y él llorando me dijo, sí, sí, que ellos sanen, aunque yo no. Entonces pedí aceite, puse mis manos sobre su mamá y sobre el bebé y oré que el Señor hiciera un milagro. Y acabamos de predicar de que los milagros son para ahora. El milagro no es a ver si sucede en el futuro. Dios es el Dios de hoy. Dios está presente ahora y Él está obrando milagros ahora. Y entonces, en este pensamiento que Dios nos está dando, que no pierdan el hilo, es que ese poder y esa autoridad para orar
para obrar milagros y señales y prodigios está en ti, que eres un creyente. El Espíritu Santo está en ti para que ores por los enfermos. Porque ese es lo que el Señor Jesucristo, cuando Él vino y Él hizo todos esos milagros, los hizo porque el Espíritu Santo estaba en Él. Era un humano con el Espíritu. Tú eres un humano con el Espíritu y venimos a deshacer. Estamos continuando la obra de Cristo. Esa es la gloria de la iglesia de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso me gozo, los que se van a bautizar van a entrar al cuerpo de Cristo. Entiendan lo glorioso que es llegar al cuerpo de Cristo, formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso los que se van a bautizar es aquel que quiere obedecer a Dios porque ya lo recibió como su Salvador. Bautízate. No entiendo cómo una persona que recibe a Jesucristo no quiere obedecerlo en el bautismo, porque no quieren el compromiso con la iglesia, no quieren el compromiso con la religión, llamándole así, porque nosotros no somos una religión, nosotros somos cristianos, hijos de Dios, que tenemos una relación con Él, relación. Por eso es necesario que nosotros vivamos en esa victoria completa y total. Oré por estas personas, como al mes viene ya con otra cara él y me dice: pastor, ¿qué pasó? Mis análisis confirmaron lo que yo tengo el SIDA y todo, y que aparte tengo la enfermedad de Crohn. Y entonces, pero a ellos les hicieron análisis y mi esposa no tiene SIDA, ni el niño tampoco. ¡Qué gloria! El poder del Espíritu Santo está en nosotros. Es el Espíritu Santo el que hace los milagros. Nosotros nada más somos el medio, el instrumento para el cual Dios nos llamó como sus hijos para manifestar su gloria. Para deshacer. Qué glorioso ser un hijo de Dios. Y luego el martes, y entonces le dije: muy bien, ahora voy a orar por ti. Le dije: Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, declaro que este SIDA en el cuerpo de este varón queda cancelado y ordeno que su cuerpo se defienda y que sus defensas se exacerben y echen fuera este virus. Y esa enfermedad de Crohn sea cancelada. Y le pregunté: ¿qué es la enfermedad de Crohn? Porque no tenía yo conocimiento. Me dijo: en los intestinos salen unas como crecimientos o no sé qué, y le producen sangrados. Entonces pues uno piensa en las defensas y los sangrados y todo eso. Entonces dije: declaro sanidad en el nombre de Jesús, porque Él pagó en la cruz por nuestras enfermedades y dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento oré por él, cuando me trajo la buena noticia de su esposo y de sus niños. Y el martes, este martes, se acercó él. Ya lo vi venir y dije: ¿y ahora qué me irá a decir? Me dice: pastor, aquí está la hoja donde el médico me hizo un ultrasonido, me examinó y me hicieron unas pruebas y me dice: tus intestinos están en perfecto estado, no tienes nada. La enfermedad de Crohn queda cancelada. Le dije: ya eres sano de la enfermedad de Crohn. Ahora el SIDA se va a ir para afuera. Y me dice: pastor, ¿qué? Yo fui al encuentro.
Y tuve un encuentro con Cristo. Y yo sé que Él me sanó. Todavía los análisis no salen, pero yo sé que Él me sanó. Y quiero decirte que cada encuentro con Cristo que tenemos, de varones, de mujeres, de señoritas o de jóvenes, le estamos arrebatando al diablo terreno en la vida de esas familias. Estamos sacando demonios de cada persona que vive en este tipo de pecados y en estas enfermedades, y salen. Entonces fue cuando pude entender, cuando estábamos ministrando, que estuvieron ministrando sanidad, que estuvimos ministrando la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas, cómo hubo tantas manifestaciones de liberación. Y yo dije, gloria a Dios. Y hoy el hecho de que el Señor nos habla de la importancia de lo que somos como iglesia, somos un cuerpo de creyentes poderosos, vencedores, victoriosos sobre todo problema y todo mal que el enemigo ha causado. Así es que no dudes quién eres. Por eso gózate y glorifica el nombre del Señor. Y los que se van a bautizar, bautícense con gozo. Y si alguien falta por bautizarte, ¿por qué vives en desobediencia? ¿Por qué estás en rebelión a lo que Dios demanda de ti? Porque Él dijo, acuérdense que acabamos de leer, arrepiéntanse y bautícense para que sean perdonados vuestros pecados. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros como creyentes en Cristo, yo he enseñado que el bautismo no salva. El bautismo, sumergirte en agua, no salva. El bautismo no perdona pecados. El bautismo no quita ni nada de pecado. Solamente la sangre de Cristo limpia de todo pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro y el Espíritu Santo escribieron arrepentíos y bautícense para que sean salvos? Y yo lo entiendo de esta manera. Si tú eres un creyente en Cristo y de verdad creíste en Cristo, lo menos que puedes hacer es decirle, Señor, tú eres mi Dios, te recibo en mi corazón, te entrego mi vida, a ti te pertenece, y el Señor te dice, bautízate. Y vas a decir, no, ¿yo por qué? Claro, no quiero compromiso con la religión, ¿para qué? ¿Será que le entregaste tu vida a Cristo? Por eso es que yo entiendo que el que recibe a Jesucristo y se bautiza está confirmando que es un genuino creyente. El que no se bautiza, aunque diga yo recibo a Jesucristo, pero no lo quieres obedecer, Jesucristo entró en tu mente como un concepto, como un salvador. Conoces a Jesucristo, pero no es tu Dios. Porque si fuera tu Dios, lo único que hacemos, los que hemos hecho a Jesucristo nuestro Dios, es obedecerle, someternos a Él, glorificar su nombre, esforzarnos por complacerlo en todas las cosas que Él ha mandado. Y en este caso es el bautismo. Por eso hoy también a las 5 de la tarde tenemos la cena del Señor, que es la segunda ordenanza que Dios dejó a su iglesia. Y su iglesia es a su cuerpo. Si tú eres parte de su cuerpo, el Señor te dijo, bautízate. Si ya te bautizaste, viene la segunda ordenanza. Haced esto todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, hacedlo en memoria de mí. La iglesia se reúne, el cuerpo de Cristo se va a reunir hoy a las 5 de la tarde para tomar la cena del Señor. El pan que representa su cuerpo y el vino que representa la sangre derramada por mí para limpieza de mis pecados. Por ese cuerpo herido que significa el pan, que significa mi salud, mi sanidad. Y la gente menosprecia la cena del Señor. Entonces vuelvo a repetir, ¿realmente Jesús es tu Dios o has tenido una religión? Dios ya está cansado de la religión y de los religiosos. Dios quiere cristianos genuinos,
que vivan en santidad, que vivan en rectitud, cristianos que vivan en obediencia, cristianos que se identifiquen con Él, que no tengan vergüenza de decir: soy cristiano y soy un hijo de Dios, Cristo es mi Dios, pero es que todavía eres un religioso. No voy a pelear ni voy a discutir. Simple y sencillamente, mi vida cambió, mis actitudes cambiaron, mis pensamientos cambiaron, y vivo feliz a pesar de las circunstancias, porque vivo en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Por eso Dios hoy nos dice y nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Tú fuiste encendido, la presencia de Dios está en ti. Donde quiera tú vas, tú llevas la luz. Y a la gente no le gusta, la gente que vive en tinieblas no le gusta la luz. Porque los que están en tinieblas, se enciende una luz, lo primero que hacen es cerrar los ojos. Porque la luz deslumbra, la luz rompe con las tinieblas. La luz te muestra el camino, la luz te muestra todos tus errores, tus llagas. A lo mejor eres un monstruo lleno de úlceras, y cuando viene la luz, vienes y entonces te ves. Una luz no se enciende y se esconde, dice. Una luz se prende y se pone en un lugar alto para que alumbre a la gente. Somos la sal de la tierra. Somos la sal de este mundo. La sal tiene varias funciones. Una de ellas es darle sabor a los alimentos, darle sabor a la vida. Tenemos la vida cristiana alegre, feliz, porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es parte de ese simbolismo de sal. La sal tiene la propiedad de que si tú tienes una olla de carne y estás haciendo un caldo, no agarras la sal y se le inyectas a cada muslo y a cada ala del pollo y a la pechuga. Lo pones sus verduras, agarras el puño de sal y se lo avientas así espolvoreadito al agua. La sal se disuelve y la sal penetra en la carne y le da sabor. No se queda afuera embarrada nada más y no entra, no, la sal penetra. Por eso somos la sal del mundo. Porque nosotros donde vayamos vamos a penetrar, vamos a influenciar, vamos a mostrar quiénes somos. Por eso es necesario, tú creyente, donde quiera que vayas, vas a influenciar si de veras eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, entonces declárate, di: Padre, úsame para tu gloria. Hoy que es un día especial para la iglesia, porque hay bautismos y hay la cena. Hoy Dios nos está recordando quiénes somos y qué valor tenemos y qué poder y qué autoridad Dios nos ha dado. Entonces somos esa sal. La sal da sabor. Creo que Job 6:6 o algo así dice Job estaba hablando del huevo, de los huevos. Dice: ¿cómo comeré mis huevos sin sal? Pues yo creo que sabe horrible el huevo sin sal. Yo siempre le he puesto sal. Nunca le he hecho la prueba para ver cómo sabe. Lo importante está que habla ahí Job ya de la sal para darle sabor a la comida. Y luego dice la Sagrada Escritura que la sal era lo que Dios usaba para sus pactos. Dice: los pactos de Dios eran pactos con sal, porque la sal preserva, la sal impide la putrefacción, la sal impide que aquel tejido orgánico se descomponga. Ahora que estamos para Navidad, al menos allá en México, y ahora ya estuve yendo al súper y vi unos trozos, unas cajas donde dice bacalao del Atlántico, otros dicen bacalao noruego, otros dicen bacalao de Celestún. Lo importante está que hay un bacalao que le dicen bacalao, pero no es bacalao, ¿verdad? Pero sabe como bacalao. Bueno, lo importante está que este bacalao, yo agarré una caja y dice fecha de vencimiento mayo del 2018. O sea que tiene 6 meses, está en una caja, pero está salado. Son trozos de ese pescado. Y entonces dije: la sal está preservando ese tejido para que no se descomponga,
para que se conserve. Nosotros somos la sal de este mundo que Dios nos puso para que la gente tenga conservación, para que su carne, la putrefacción no entre, para que sus vidas sean conservadas en santidad, en rectitud delante de los ojos de Dios, para que nuestras propias vidas se mantengan, nuestra familia se mantenga, nuestros hijos se mantengan. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo que Dios ha puesto precisamente para bendecir a esta nación, esta ciudad, estas calles, a tu gente, a tus conocidos, donde quiera que tú vayas. Dios quiere que tú estés brillando y dándole sabor a las cosas. Y todo esto es gracias a que el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Dáselo fuerte al Señor. Somos Marcos 6:56, terminamos con este texto. Y donde quiera que entraba, está hablando de la persona de Jesús. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ¿qué más? Ciudades o Dios nos ha puesto para que vayamos a todos los lugares donde se necesita, y tú no necesitas ir a buscar tal o cual lugar. Ahí donde tú vives, donde tú trabajas, con la gente que te relaciona, empieza a vivir la dimensión de ser un hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, que llevas la bendición a las gentes. Y hay varios testimonios que estaba leyendo. Gente que ha creído en Jesucristo. Por ejemplo, leía de una niña creyente en Cristo, 12 años. Le dijo a su mamá: mamá, llévame al mall, al centro comercial. Dijo: ¿para qué quieres que te lleve, hija? Porque quiero ver si hay alguna gente enferma, porque quiero orar por ella. Sintió en su corazón ir al mall para ver si veía a alguien enfermo. Y le decía: ¿me permite orar por usted? ¿Cuántos milagros habrán sucedido por aquella niña que tiene fe, que le cree a Dios, que sabe quién está en ella y Dios fluye a través de ella? Si este matrimonio del que les estoy hablando, ¿por qué vinieron? Porque creen que hay unción en nuestras vidas. No soy yo como el pastor, cualquiera de ustedes lo puede hacer. No necesitan enviármelos a mí. Tú ora, toma tu lugar y toma tu responsabilidad. Otros fueron a otro mall y pusieron una mesita, pidieron permiso para poner una mesita. Oraciones gratis. Se sentaron ahí en una silla, oraciones gratis. Y la gente empezó a acercarse. ¿Puedes orar por mí? La gente pidió sanidad. La gente pidió por sus papás, por sus hermanos, por hijos.
Y después los testimonios empezaron a llegar de que milagros habían sucedido. Hay gente que va a los hospitales. Le doy gracias a Dios por la gente de esta iglesia que ha ido a hospitales. Algunos han ido a la prisión, algunos un tiempo porque tenían algún amigo, algún conocido. Han dejado de ir, pero son oportunidades que Dios nos da. Campos misioneros. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Digo, el Señor Jesús, yendo a los campos, yendo a las ciudades, yendo a las aldeas, caminando, llevando el mensaje de salvación, de sanidad. Algunos se burlaban de él, sí, algunos se reían de él, pero todos los que venían en fe buscándolo a él hizo a la gente su objetivo, su meta. Jesús hizo a la gente su meta. Y cuando la gente entendió eso, hicieron a Jesús su objetivo. Ellos empezaron a buscarlo porque sabían que el objetivo de él, la meta de él era sanarlos, deshacer las obras del diablo en su vida. ¿Por qué buscas tú a Jesús? ¿Por qué vienes al templo? Porque andas buscando su bendición, su sanidad, su protección. Dios te la da, pero te dice: ve a transmitir lo que yo te he dado también. Amén. Así es que en esta mañana hay alguien, dáselo fuerte. Hay alguien, en esta mañana hay alguien que quiera entregarle su vida a Jesús. Si quieres tú recibir a Jesús y convertirte de tu mal camino, quieres convertirte de la muerte a la vida, quieres convertirte de las tinieblas a la luz, quieres convertirte de la insatisfacción para venir a la verdadera gozo y la verdadera felicidad, recibe a Jesús, porque Él te da la vida eterna. Y lo más importante, Él te va a resucitar hoy de entre los muertos. Te va a resucitar de entre los muertos. Así es que cierra tus ojos. Si tú quieres esto en tu vida hoy, la iglesia me apoya. Repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados. Reconozco que solamente tú eres la vida, que tú no eres una religión, que tú eres Dios, el que murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarme de mis pecados. Hoy te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y resucitarme para darme la nueva vida, la vida eterna. Amén. Dáselo fuerte. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante su mano. Levante su mano si tú hiciste esta oración. Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice allá atrás. Voy a pedirles a los que levantaron su mano, pasen rápido porque el tiempo se nos fue. Quiero orar por ustedes, quiero bendecirles. Ya no les entretenemos mucho. Pasen, pasen, pasen los que levantaron su mano, los que hicieron esta oración. Allá atrás, pasen, pasen. Acompáñenla, acompáñenla. Amén. Tienen vida eterna, resurrección de entre los muertos. Dios va a estar con ustedes, los va a bendecir.
Padre bendito, te doy gracias por estas damas y estos caballeros que están aquí delante de ti. Ellos, Señor, han abierto su corazón y te han recibido como su Dios, como su Salvador y el Señor de su corazón. Por eso, Padre, hoy yo los bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Declaro que ahora son tus hijos y tus hijas, y que tú, Padre, vas a estar con ellos conforme a tu palabra, que nunca los vas a dejar, que sus ángeles, tus ángeles, van a estar cuidándoles y protegiéndoles. Espíritu Santo, tú ahora vives en sus corazones. Ahora son tus hijos y tus hijas, y te pido que bendigas sus familias, su hogar. Y si alguno de ellos está enfermo, en este momento declaramos su sanidad en su cuerpo. Todo espíritu de enfermedad se va de sus cuerpos. Toda lesión, todo daño, toda infección, todo tumor es quitado de sus cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso. Pónganse de pie. Atrás hay una persona que les va a dar un abrazo. Entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Pase con él. Dios nos dio el grande privilegio de ser sus hijos. Jesucristo nos abrió la puerta de bendición para que llegásemos a ser como Él. Como Él era en este mundo, así somos nosotros hoy. Seres humanos con el Espíritu Santo. Parece una idea, pero si tú sabes que algún vecino tuyo está enfermo, ¿por qué no vas y tocas la puerta y pides permiso para orar por él? Declara sanidad, declara bendición. O vayamos tocando puertas. Eso lo hacíamos antes, regalando un folleto evangelístico, una palabra de Dios o algo. Alguna gente nos recibía, otras no. Pero ¿qué tal si vamos y tocamos una puerta y le decimos: ¿tiene usted algún enfermo? ¿Tiene usted alguna necesidad? ¿Quiere que ore por usted? Así nada más. No le digan: tengo que entrar a su casa, ¿no? Si te dicen: sí, ore por mí, lo quieren hacer en la puerta, ahí hazlo. Dios es Dios, a la puerta y adentro. Si te dicen: pasa, entra, pasa y entra. Acuérdate que tú llevas al Espíritu Santo. ¿Qué puedes hacer? Orar y bendecir. ¿Saben cuántos milagros estamos siendo
la luz del mundo y la sal de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana nos declaramos tus hijos. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Espíritu Santo, gracias por llenar nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos, oh Señor, que tú confirmes esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos siempre a recordar quiénes somos, la luz del mundo, la sal de la tierra, y nos has puesto como una levadura para infiltrar, para diseminarnos y romper las tinieblas, para darle sabor a este mundo y que las gentes vengan a la conversión y nosotros saquemos, Señor, al diablo con todo lo que ha robado. En el nombre de Jesús, hoy declaramos victoria en nuestras vidas y en esta iglesia Mijés. Y todos decimos amén.